El día de hoy vamos a trabajar el tema de mínimo común múltiplo y para iniciar vamos a definir qué es el mínimo común múltiplo. Tenemos que es el valor más pequeño que puede tener una cierta cantidad de números o valores numéricos. Entonces acá se determina que el mínimo común múltiplo se representa por MCM. Pero para darle continuidad al tema es necesario interpretar y analizar qué es un número y qué son los valores numéricos. ¿Qué es un número? Bueno, un número es un símbolo que se utiliza para expresar una cantidad o magnitud. Bueno, el término número fue creado por el hombre, ¿verdad? Entonces acá existe una clasificación de números y podemos tener como ejemplo números naturales, números enteros, números racionales, números primos. Dentro de lo que vamos a realizar del mínimo común múltiplo es necesario saber que un número primo es aquel que se divide o es divisible entre él mismo y 1. Podemos tener como ejemplo el 11, el 13, entre otros. Valor numérico. Bueno, acá tenemos que un valor numérico van a ser todos los números que se obtienen al sustituir las variables de una expresión algebraica por valores determinados. Bueno, acá es necesario saber de que cuando hablamos de expresiones algebraicas hablamos de variables y las variables son todas las letras del alfabeto de la A a la Z. En este caso nos expresan que 5x más 2 es una expresión algebraica y tenemos que x va a tener el valor de 2. Al resolver esta expresión tenemos que x y la cantidad o el número 5 representan una multiplicación. Entonces sería que al momento de sustituir el valor de x se multiplican, ¿verdad? Sería 5 por el valor de x que es 2 más 2. Obtenemos que 5 por 2 serían 10 más 2. Tenemos la cantidad de 12. Quiere decir que la expresión de 5x más 2 es igual a 12. Ya tenemos la teoría, ya sabemos que el mínimo común múltiplo se determina ese valor el más pequeño de una cantidad de números o valores numéricos. Acá tenemos un ejercicio y dice determinar el mínimo común múltiplo de 3, 8, 15, 20 y la expresión algebraica de 5x más y. Tenemos que x es igual a 2, y igual a 3. Significa que para poder resolver y poder realizar este ejercicio necesitamos primero hallar el valor de esta expresión algebraica y procedemos a sustituir el valor de x que sería 2 y el valor de y que sería 3. Entonces tenemos que 5 por 2, como hablamos anteriormente, es una multiplicación, sería 10 más 3 nos daría una cantidad de 13. Quiere decir que tenemos 3, 8, 15, 20 y 13. Ahora procedemos a hallar el mínimo común múltiplo de esta serie de números y empezamos aplicando la regla de la divisibilidad. Acá ya tenemos casi resuelto el ejercicio, pero vamos a explicar. Tenemos que 3, 8, 15, 20 y 13 son la serie de números que vamos a hallarle el mínimo común múltiplo. Primero vamos a aplicar las reglas de divisibilidad y sabemos que todo número es divisible entre 2 siempre y cuando sea un número par, termine en 0 o un múltiplo de 2. Entonces acá tenemos que es 8 y 10, entonces sería 2. Copiamos los números que no son divisibles, el 3, mitad 4, 15, 10, 13. Siguen habiendo números que son divisibles entre 2 y 4 y 10. Entonces copiamos 3, les hallamos acá la mitad 2, acá 15, 5, porque 10, la mitad de 10 es 5, ¿verdad? 13. ¿Hay números divisibles entre 2? Sí, el 2. Entonces acá 3, acá la mitad de 2 es 1,
15, 5 y 13. Ahora, como terminamos con la divisibilidad del número 2, vamos con el número 3. Y las reglas dice que la sumatoria de las cifras, si el resultado es un múltiplo de 3, es porque es divisible entre 3. Y acá tenemos que 1 más 5 sería 6 y 6 es un múltiplo de 3. Entonces, y además si usted lo hace por simple inspección, 5 por 3, 15, ¿verdad? Entonces acá, y el 3 por supuesto que es por 1, ¿va? Entonces sería tercera de 3, 1, 1, tercera de 15, 5, tenemos 5 y copiamos acá 13. Ahora posteriormente vamos con la regla de la divisibilidad entre 5. Acá seguimos con el 1, 1, quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. Copiamos 13 y bueno, 13 es un número primo. Entonces solo pueden haber factores divisibles 13 y 1. En este caso sería 13. Entonces copiamos 1, 1, 1, 1 y quedamos con 1 porque es la tercera parte de 13. Y bueno, posteriormente procedemos a hallar el mínimo común múltiplo. En este caso, ya con el resultado de la multiplicación que obtuvimos acá. Si es necesario utilizar potencias, es considerado que es lo más práctico, ¿va? Y vamos en un orden matemático. Entonces acá tenemos como base sería 2 y tenemos que 1, 2 y 3. 3 veces repetimos el 2, entonces sería 2 al cubo por 3 por 5 por 13. Tenemos que 2 al cubo no es 6, por favor, en eso hay que tener cuidado. Sería que el 3 me expresa que la base, que en este caso es 2, se multiplique por sí misma 3 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 5, 120. 120 por 13 tenemos 1560. Entonces el mínimo común múltiplo es igual a 1560 de esta serie de cantidades y expresiones algebraicas. Gracias.